muy importante para un futuro que teniendo una escolaridad completa, tener una salida laboral, si no, no tener las mismas posibilidades que alguien que no tiene nivel escolar cumplido. Es importante porque contiene los alumnos dentro de las escuelas, porque los alumnos que no están dentro de las escuelas no tienen un buen futuro o no están contenidos en la casa. Son alumnos que no están contenidos ni en la escuela ni en la casa. ¿Qué más les digo? Bueno, que la escuela se vea influida por cómo está la sociedad hoy en día, porque aparte de su deber de enseñar, tiene que educar a los alumnos gracias a la sociedad en la que vivimos y el rol de la familia que se ha perdido. ¿Qué más? Bueno, como desventaja de la escuela es el modelo que se ha implementado de no hacer repetir los alumnos, ya que cubre un fracaso de la escuela cuando los alumnos repiten. Es una desventaja porque los alumnos pasan sin saber y en los primeros grados no se ve afectado el alumno, pero ya en los grados más altos se ve afectado en cuanto al aprendizaje. Como mamá de un alumno de la primaria, ¿qué reflexión podés hacer sobre cómo está la educación hoy en día? ¿Qué importancia tiene? Y me parece que está bien la educación y la importancia es para toda la vida, o sea, es algo que le va a quedar, es un tesoro importante el estudio. Me parece que es muy importante. Bueno, ¿cuál es el estado hoy actual de la educación? Y creo que está bien porque la mayoría de las veces tienen capacitación docente. Creo que es para que las maestras mejoren enseñanza. Yo no sé bien para qué es, pero la palabra lo dice, capacitación docente, sé que las deben capacitar, preparar para los chicos. Bueno, ¿le ves alguna desventaja a la educación hoy en día? No, para mí no, para mí Está bien. sí, está bien. No tengo nada que decir, al contrario, me parece que está bien. ¿Qué pensás sobre la educación hoy en día? Mira, la educación de hoy en día creo que no es mala, pero no es lo estrictamente mejor que yo en mi caso quisiera. Yo creo que tendría que ser un poquito mejor, tendría que ser más participativa, tendría que tener lo que le falta un poquito más de disciplina y tendría que nivelar siempre para arriba, no nivelar para abajo. Cuando uno nivela para abajo corre el riesgo de que se haga muy simple, muy común, y no tenemos que aspirar nosotros como país, como sociedad, que sea simple o común. Tenemos que aspirar que sea buena, que sea muy buena, que sea mejor, porque es el bien de todos. Todo lo que sea en educación, en trabajo, se logra a través de sacrificio, de esfuerzo. No se logra porque te dejen pasar de grado o porque te aprueben una materia. Se logra principalmente por las ganas que uno tiene de hacer algo y que sea algo muy importante en nuestra vida. ¿Qué ventajas encontrás en la educación? Ventajas, que hoy es muy sencillo, es muy fácil. La ventaja que yo veo hoy es que en el tiempo en que yo iba a la escuela, tanto sea primaria como secundaria, es decir, costaba mucho más porque costaba todo más. Es decir, hoy en día, a pesar de que muchos se quejan, en realidad está muy todo al alcance de la mano. Es decir, hay que tener esfuerzo, hay que tener ganas de hacer algo y lo más importante, tener objetivos, es decir, plantearte metas para que las cosas lleguen a donde deben llegar. ¿Y desventajas? Las que te explico, las desventajas principalmente es el facilismo, el sencillismo, es decir que todo se puede, es decir que todos tienen que pasar de grado, es decir que no nos comprometamos, es decir que no, que yo miro para el costado, que yo miro para arriba, para abajo. Acá hay que comprometerse y el que se tiene que comprometer es la sociedad, los docentes, los padres, pero se tiene que comprometer en serio, no un compromiso que vos me digas de boca y que sea de acá para arriba. Tiene que ser un compromiso total. Creo que hoy en día la educación tiene una perspectiva
mucho más amplia en los años en que nosotros éramos estudiantes de la escuela primaria. Los tiempos que vivimos son distintos, por lo tanto la globalización exige que todos tengamos acceso a diferentes conocimientos, a diferentes métodos o posibilidades. En los países avanzados eso puede suceder, pero en lugares como los nuestros, donde somos países tercermundistas, hay brechas que todavía no se han podido achicar, es más, en algunos casos se amplían. Hay sectores donde les ha llegado adelantos tecnológicos, pero no así la calidad de la educación. Y hay otros donde hay una cierta calidad, pero no hay equidad relacionada con la educación. Entonces, creo que todavía estamos en un tiempo de proceso donde los docentes somos los responsables y somos los que tenemos en nuestras manos las posibilidades para que todos puedan acceder a ello. No es fácil, pero utilizando las herramientas que se nos proporcionan, herramientas que han podido llegar a diferentes escuelas y que nos facilitan a nosotros la tarea, tratamos de que nuestros alumnos puedan acceder a ellos, acercarlos, para tratar de achicar la brecha, que no siempre es posible, y a ellos se les suma el momento social que se está viviendo, que tampoco nos facilita la tarea de los docentes, donde los docentes terminamos no solo enseñando en la educación los contenidos o lo que debemos enseñar, sino que también terminamos siendo mamás, psicólogas, tratando de dar otros aprendizajes de la vida que a veces uno dice que no nos compete, pero inevitablemente nos relaciona y nos lleva a trabajar en ello. Sobre la educación de hoy. Creo que está un poco sobrecargada la responsabilidad en el docente. Me parece que se espera que la enseñanza suceda a cargo del docente, a partir de lo que el docente haga, que con eso sí estoy de acuerdo, pero también se espera que el aprendizaje del alumno suceda también bajo la responsabilidad del docente. Nosotros podemos, desde la docencia, estimular el aprendizaje del alumno, pero no podemos garantizar. Es como que está toda la responsabilidad puesta en el docente y no está puesta en los otros actores que me parece que intervienen en el aprendizaje, que son el alumno y la familia, quien esté detrás, ¿no? No hablamos de papá y mamá, sino de cualquier persona con la que convivan estos alumnos, forman parte de la comunidad educativa. Y es como que se considera que es exclusiva responsabilidad del docente, que lo que el docente haga o diga determina que haya un buen aprendizaje en el alumno. Y no siempre hay un compromiso de parte de la familia ni de parte del alumno para ese aprendizaje. Me parece que falta por ahí el ida y vuelta. En otros tiempos la responsabilidad estaba puesta exclusivamente en el alumno y sin importar lo que el docente hiciera en el aula, el alumno tenía como la obligación de aprender, y hoy me parece que está toda la responsabilidad puesta en el docente y no en el alumno o en la familia. Como que la familia está muy ausente y el alumno está demasiado pasivo. Cuesta ponerlo en una posición activa en donde esperamos que él se comprometa con el aprendizaje y que participe activamente, que en eso también cambió un poco la educación con respecto a antes. ¿Y ventajas o desventajas de la educación? De la educación actual. Sí. Ventajas, una gran ventaja es que todos pueden asistir al colegio, que eso cambió, y cambió mucho en el secundario. Quizás en el primario había más gente que ingresaba al primario, no todos terminaban, y ahora hay mucha más gente que ingresa al secundario. Desventaja que en el secundario se los abandona mucho de parte de la casa y ya es responsabilidad del adolescente terminar el secundario o no, o lograr un aprendizaje bueno o malo. La calidad del aprendizaje ya queda también en manos del alumno y es como que no están listos todavía para tomar toda esa responsabilidad y los noto muy solos. Otras desventajas son todas las problemáticas sociales que están dentro del aula. La violencia, la drogadicción, por ahí mucha falta de respeto, la forma en la que los chicos se tratan entre ellos y cómo tratan a los docentes es
mucho más agresiva de lo que era antes. Se puede decir que hace 20 años atrás había más respeto, pero había demasiada obediencia, ya obsecuencia, y el alumno no podía opinar nada, no podía cuestionar, no podía criticar, no podía decir nada. Y hoy hay más, si se quiere, es más crítico el alumno, pero es muy irrespetuoso y es hasta violento con sus compañeros y con los docentes. Entonces, está bueno que se pueda asistir a cualquier escuela pública, pero todavía no logramos la integración y el respeto hacia todos los actores. A veces hay un alumno con dificultades de aprendizaje, o que es diferente, o que viene de una cultura diferente, o tiene costumbres distintas, y no es respetado siempre por sus compañeros. Entonces cuesta mucho desde el lugar del docente contagiar esos valores o generar esa aceptación y esa integración con la que soñamos, ¿no? De que todos, aunque seamos diferentes, podamos asistir al mismo sistema educativo. Eso es quizás algo que nos queda por conseguir todavía, por conquistar. Pero por lo menos se logró que el aula sea más abierta, que haya más diversidad. Pero esa diversidad trajo problemas. Y otra desventaja es que haya un solo docente a cargo de cada grupo. Me parece que es muy poco. Yo considero que deberíamos poder trabajar en equipo, ser por lo menos 2 personas que estemos todo el tiempo en el aula, que planifiquemos juntos, que nos observemos, que podamos trabajar en equipo colaborativamente, y que los chicos puedan aprender también eso, de ver 2 personas trabajar juntas. Quizás ellos puedan aprender a trabajar en equipo también. No podemos transmitir lo que ellos no ven. Me parece que el ejemplo es mucho más importante, ¿sí? que el discurso. ¿Algunas reflexiones sobre la educación hoy? Bueno, la educación, y específicamente si nos vamos y hablamos puntualmente de las escuelas, yo creo que se encuentran atravesadas por un contexto político, social y económico, y hasta filosófico, diría, distinto a lo que ustedes o nuestros padres han vivido. En realidad yo creo que el concepto de escuela o la mirada que se tiene de la escuela es muy diferente. Tal vez, como les contaba ayer, en las escuelas de antes iban nada más que los que podían, los que tenían la posibilidad. No existía el acceso igualitario para todas las personas, muchos quedaban excluidos, a pesar de que era obligatoria en cierta forma la escuela primaria, pero muchos quedaban afuera. Y hoy en día todos esos, incluyendo todo lo que son la normativa legal a nivel mundial de lo que es la palabra inclusión, tienen que estar adentro de la escuela. Una escuela exclusiva es aquella que atiende a todos, sin diferencias, y a cada uno en particular. Y hoy nos encontramos que esta escuela, hay muchas variables que inciden. Uno es el Estado, ¿sí? Antes había un Estado que tenía una línea verticalista que decía, en cierta forma, lo que se debía hacer o no hacer adentro de la escuela. Y el director era, como quien dice, el que hacía cumplir esa orden dentro de la escuela. Pero eran escuelas más pequeñas, con otras problemáticas muy diferentes también a las que nosotros tenemos hoy. Después el Estado se va corriendo de su lugar, y en realidad con el auge del neoliberalismo, o sea, es como que se deposita en la escuela toda la responsabilidad, y eso lleva a que las escuelas nunca supieron manejarse con autonomía. Entonces se desencontraron, o se encontraron, mejor dicho, en la situación de que tenían que manejar una escuela, y que en cierta forma no había un cese de control, sino que había otro tipo de control encubierto. Y bueno, y hoy nos encontramos con un Estado que quiere volver a tomar su posición, pero en realidad la escuela ha perdido, no sé si su valor, pero sí hay un montón de niños que antes no estaban, o jóvenes, al determinarse que la educación obligatoria también incorpora a nivel secundario, y tenemos problemas sociales, ¿sí?, que antes tampoco estaban. El contexto social es totalmente diferente, donde hay ausencia de autoridad, especialmente de autoridad materna, paterna, hay mucha libertad. A esto se suma
los medios de comunicación, todo lo que sea TIC, donde las relaciones personales e interpersonales también se ven alteradas. Y bueno, todo eso antes en la escuela no se veía y hoy lo vemos. Entonces yo creo que hoy se trata de pensar una escuela diferente. Yo no sé si esta organización o este régimen académico que hoy tenemos en todas las instituciones está sirviendo o está dando respuesta a todas estas problemáticas que existen. Yo creo que los docentes también es otra variable a tener en cuenta porque nos forman de una forma y cuando entramos a las aulas nos encontramos con una realidad totalmente diferente donde el contenido que uno quiere o presupone que debe enseñar porque lo considera como importante, no lo es para los chicos. Entonces hay que buscar otras estrategias y otros recursos para motivar a los chicos. Pablo Pinó dice para engancharlos, y muchos docentes dicen que hay que engancharlos como si fuera una cañita para pescar, cuando en realidad tenemos que ver qué tenemos que modificar, ¿sí? No se trata de, como quien dice, de destruir toda la escuela que teníamos, sino de empezar a rescatar lo bueno, lo positivo, para empezar a construir algo diferente, algo donde todos los chicos tengan ganas. Yo creo que eso es una de las pautas principales, que los chicos sientan ganas de ir a la escuela. Si ustedes le empiezan a preguntar a todos los alumnos si quieren ir a la escuela, lo primero que dicen es no. Entonces, tenemos que generar deseo, tenemos que trabajar sobre los valores de que la escuela se puede, del valor del conocimiento, del valor de desarrollar capacidades, de trabajar mucho lo que es el concepto comunidad, que por ahí se pierde. Yo creo que hay valores que no se están trabajando en la escuela, ¿sí? Es como que nos quedamos con los contenidos curriculares, con el diseño, y nos olvidamos del respeto, la responsabilidad, que no se logra con autoritarismo, sino con diálogo, ¿sí? Hoy los chicos, al tener sus padres ausentes, por ahí buscan como referentes a los docentes y tampoco encuentran como referentes a sus docentes y termina siendo tal vez cualquier persona que no es un referente positivo, sino un referente negativo. Yo creo que hace falta mucho diálogo, yo creo que la palabra en las escuelas está siendo muy interpelada, ¿sí? Esto que por ahí no hay una relación asimétrica entre docentes y alumnos, sino que se tratan muchas veces como igual. Y hablo también de los docentes, porque por ahí un chico dice algo y hay docentes que utilizan hasta malas palabras con sus alumnos.